con dos noticias importantes, por supuesto. Inquietante la una. Empezábamos por ahí, temprano, el viernes. El gobierno de Noboa denunció a Aquiles Álvarez y a su familia en la fiscalía. El gobierno traslada las pugnas a la justicia una vez más. El director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía, Franklin E. Reyes, denunció en la fiscalía al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a su hermano Antonio Álvarez y 9 personas más. De acuerdo con el documento, la Coordinación Técnica de Regulación y Control Hidrocarburífero habría detectado posibles diferencias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el volumen facturado por varias estaciones de servicio. Eso notificó al Servicio de Rentas Internas. De esta manera, el Reyes dice que la empresa Fuelcorp S.A. habría facturado 745.718 galones adicionales de diésel que fue abastecido por Petroecuador EP, conforme a la siguiente información: galones adquiridos 1.238.000 y pico, galones vendidos 2.029.000 y pico, diferencia 745.718. En su denuncia, el director de la Agencia de Regulación también nombra a la empresa gasolineras Corpedesa, Gas Group Co. S.A. y sostiene que la compañía facturó a Fuelcorp 2.183.546 galones de diésel. De la revisión efectuada a nuestro registro se pudo constatar que Gas Group Co. S.A. no corresponde a una comercializadora autorizada para el abastecimiento de combustible. A pesar de que esta denuncia no consta aún en el sistema de la Fiscalía General del Estado, en su página web son 11 los denunciados, entre ellos los hermanos Álvarez. El uno, alcalde de Guayaquil, el otro, presidente de Barcelona, además. La respuesta. Hoy aparece la farsa, el montaje distractor sin sustento. Fue lo que dijo en un video que subió a sus redes sociales del alcalde Aquiles Álvarez. Tras la denuncia que hizo el gobierno sobre presuntas irregularidades en la venta de combustibles en las estaciones de servicio vinculadas con el alcalde y su familia, Aquiles Álvarez señaló que esa acusación es parte de la visión electoral que tiene la administración del presidente Daniel Noboa. Hoy aparece la farsa, el montaje distractor sin sustento, basado en la confusa mezcla de elementos para generar dudas, para provocar escándalo, como por supuesto y ya se ha hecho costumbre, buscando afectar la imagen de una administración comprometida, luchadora y seria. Así respondió el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la noche de este viernes 12 de julio de 2024, tras la denuncia que hizo el gobierno por presuntas irregularidades a la venta de combustibles en las estaciones de servicio vinculadas con el alcalde y su familia. Según Álvarez, la denuncia representa una egoísta visión electorera del gobierno y advirtió que la verdad prevalecerá. Además señaló que esa acusación es una muestra de la persecución que sufre su administración por parte del gobierno. Nosotros ya sabíamos que iba a venir un invento así, lo conocíamos y nos lo venían advirtiendo, dijo Álvarez al destacar que con esta acusación se han metido con su familia y eso es bajo. Aquiles Álvarez señaló que la denuncia del gobierno ocurre luego de los reclamos del municipio de Guayaquil por sus derechos, tras el abandono de los gobiernos seccionales y luego que las instituciones de salud y otros sectores claves del país levantan su voz por falta de recursos del Estado. Y sí, termina siendo, primero, no es una coincidencia. En política todos sabemos que las coincidencias en la gran mayoría de casos pues no existen. Y acá lo que hay es una acción y una reacción. Acción absolutamente justificada, la del alcalde Álvarez, cuando insistentemente él venía pidiéndole al gobierno algo que también venían pidiendo autoridades de las prefecturas de Manabí, que viene pidiendo la prefectura de Pichincha, que viene pidiendo la prefectura del Guayas y algunas otras alcaldías, que el gobierno, que además no le representa ningún tipo de sacrificio, porque parecería que están ellos administrando recursos que salen de sus bolsillos, y no, los recursos salen de los bolsillos de todos ustedes y de todos nosotros. Cada vez que pagamos impuestos, o de los recursos que se obtienen de la paupérrima producción petrolera que tiene en este momento el Ecuador, ¿no? Y por supuesto también, ahora mismo, de las enormes cantidades de remesas que nuestros hermanos migrantes siguen enviando al país. Hoy que estamos viviendo además una nueva ola migratoria provocada por el desastre
generado en estos 3 últimos gobiernos. El alcalde de Guayaquil venía insistiéndole al gobierno nacional que firme la garantía soberana para poder acceder a un crédito mediante el cual el municipio de Guayaquil accedía a recursos por parte de la banca internacional, en este caso la Banca de Desarrollo para América Latina, que es la CAF, y poder ejecutar una serie de proyectos relacionados con la dotación de agua para sectores muy populares de Guayaquil. Recordarán ustedes incluso que en algunas declaraciones el alcalde ya subió un poco el tono del reclamo en contra del ministro de Finanzas, del señor Vega, porque lo único que tenía que hacer el gobierno es firmar un documento para entregar esa garantía soberana. Y les insisto una vez más, que es un ejemplo que ponía la prefecta de Pichincha en una entrevista que mantuvo en algún medio colega la semana pasada. Como cuando usted va a comprar un electrodoméstico o cualquier cosa para su casa y le piden la firma de un garante. Es igualito. Con la diferencia de que acá, finalmente, son los gobiernos locales, seccionales, subnacionales o como ustedes quieran llamarle, los GAD, quienes se hacen responsables de la cobertura de esa deuda. Y si en algún caso un gobierno local se ve imposibilitado de cubrir esa deuda, finalmente terminaría siendo el gobierno nacional quien le ayude a poner un poco en orden esas finanzas. Tomando en cuenta un hecho fundamental y un punto de partida, que los gobiernos locales reciben asignaciones por parte del gobierno central. Y esas asignaciones y esos recursos salen, como les decía hace un momento, de las arcas del Estado, no del bolsillo de ningún empresario privado ni de ningún organismo por fuera de lo público. Son dineros públicos, son dineros de ustedes, de nosotros. Y esa garantía soberana, que es nada más que una firma de un documento, no es ningún esfuerzo que hace el gobierno ni el presidente, como lo quisieron vender hace unos días, como que si fuera una gran gestión del gobierno. Los que están ahorita mismo tratando de gestionar recursos porque el gobierno nacional no les esté entregando dinero, son los GAD, que están buscando, por ejemplo, a través de la CAF, el acceder a recursos y a dinero para poder ejecutar obras. ¿Por qué? Porque el gobierno no transfiere lo que deben. Y aun si transfiriera lo que debe, seguramente, porque así es esto, porque las necesidades son múltiples, porque la obra pública no es una cosa que haces y una vez y no tienes que volver a hacer nunca más. Les pongo como ejemplo lo del metro de Quito. Tiene una línea del sur a norte, de norte a sur. Sí, pero ¿qué pasa con Calderón? ¿Qué pasa con Carcelén? ¿Qué pasa con al sur? Más allá de la estación de Quitumbe, hacia donde va Quito. ¿Qué pasa con los valles? O sea, ya construyeron una línea del metro, el metro tiene que quedarse ahí para toda la vida. No, hay que seguir invirtiendo. Entonces, los gobiernos locales, así como el gobierno nacional, tiene que permanentemente tratar de invertir para cubrir las múltiples necesidades que tienen, además, ciudades o provincias de la trascendencia de las que les estoy hablando en este momento. Todas son importantísimas. Todas son importantísimas, pero acá en este caso estamos hablando del caso de Guayaquil. Entonces, parecería que esta actitud y esta reacción del gobierno de denunciar por supuestas irregularidades en el negocio de la compra y venta de combustible, aparece precisamente en los mismos días y una semana después de esta, llamémosle así, polémica por
la exigencia del alcalde de que el gobierno ponga una firma para que ellos puedan acceder a recursos para ejecutar obras de agua y alcantarizado en un sector muy popular de Guayaquil como es Monte Sinaí. ¿Es la primera vez que ocurre algo como esto? No es la primera vez. Les voy a poner 2 ejemplos más, que podrían ser 3 incluso, de denuncias que surgen del gobierno y que después quedan como que no ha pasado nada, ¿no? O lo único que buscan con este tipo de denuncias es hacer mucho ruido a través de las notas de prensa y de los titulares, tanto es así que en cuestión de minutos nada más, Aquiles Álvarez se volvió tendencia el viernes. ¿Qué pasó con la denuncia en contra de la ministra o exministra de Energía, Andrea Robo? ¿Qué pasó con la denuncia en contra de la exministra por la crisis energética? En contra de ella y supuestamente de otras, ¿cuántas eran? ¿20 personas más? Hagan memoria ustedes conmigo, a veces a mí o casi siempre me falla la memoria. Pero eran como 20 personas, ¿no? Que estaban supuestamente involucradas en lo que el gobierno y el presidente Noboa se les dio por llamar sabotaje. No habían invertido $0.50 en generación eléctrica o en transmisión eléctrica durante los últimos meses. Nos quedamos sin luz en abril. Empezaron a generar las historietas estas de las compuertas y de que esto se trataba de un sabotaje provocado una vez más por quién, adivinen por quién. ¿Por quién? ¿Culpa de quién? De Correa, sí, claro. Y la ministra, puesta por Noboa, obedecía las órdenes de Correa, seguramente por el influjo psíquico, ¿no? Bueno, estas tonterías que yo puedo estar ahora mismo ironizando o abordándola así, de manera jocosa, graciosa, burlona, fueron verdad. Parece un chiste, ¿no? Pero fue verdad. ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Cuántas personas investigaron? Yo no quiero que las detengan, ¿ah? Ojo. Porque a mí me queda clarísimo de que esta, como la actual, esa denuncia era una payasada. ¿Eh? Pero, ¿qué pasó con esa denuncia? ¿Llegó en realidad la denuncia a la fiscalía? No, se quedó únicamente en los titulares. Y el gobierno, inteligentemente, en un momento en el cual la sociedad se deja llevar por la información con la que nos bombardean líquidamente todo el tiempo, se quedó con el tema del sabotaje y de que había 20 correístas, incluida la ministra de Noboa, puesta por él en el gobierno y en el gabinete, quienes provocaron la crisis energética. La denuncia no quedó en nada. Denuncia en fiscalía. No sabemos nada, no pasó nada, no hicieron nada. Recuerden ustedes que para sacarle del negocio a la empresa La Factoría, del negocio de la alimentación escolar y del negocio de la alimentación en los centros de privación de libertad, ¿se acuerdan lo que salió a decir Noboa en sus propias redes sociales y después todo el gobierno repitiendo lo mismo? Que la empresa La Factoría, a la cual yo por supuesto no tengo por qué defenderle, estaba operando en complicidad con los grupos de delincuencia organizada para introducir armas, droga, dinero, lo que sea a las cárceles. Pregunto, ¿en qué quedó esa denuncia? ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿O lo único que querían era, como lo hemos conversado también en varias ocasiones en este espacio, sacar del negocio a La Factoría? Bueno, le sacaron del negocio. El tema de los radares. Además, muchas de estas cosas tienen que ver con lo político también, ¿no? Lo de los radares. ¿Qué pasó inmediatamente después del tema de los radares? Que Jan Topic, renunció a su precandidatura a la presidencia de la República. Una de las empresas involucrada o relacionada o que se incluye dentro de los consorcios de estos que manejaban los radares es la empresa de Topic. Lo sacaron del tema
político a Topic, renunció a la precandidatura. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos el tema de los combustibles, de un supuesto asunto irregular en la compra y venta de combustibles en contra de Aquiles Álvarez. Y a mí se me hace que en el fondo lo que dice Aquiles Álvarez en su video tiene mucho sentido. Seguramente en este momento en el que se está hablando mucho de encebollado en Twitter, y si se come con pan o con chifles, pero también se está hablando mucho de las precandidaturas o de las candidaturas presidenciales. Y así como se ha nombrado a Paola Pavón, a Gustavo Zalga, a Luisa González, a Augusto Verduga, seguramente alguien de esos comedidos que hay en los entornos del poder le dijo al presidente Noboa: verás que la Revolución Ciudadana nos está jugando el tonto porque no va a ser ninguno de ellos el candidato, sino que va a ser Aquiles Álvarez. Y en las encuestas que hemos corrido o que han corrido ellos, Aquiles Álvarez sí te podría ganar. Me estoy inventando, ojo, yo no sé. Estoy especulando. Pero estoy más que seguro de que alguien le fue a decir eso a Noboa. O de que el mismo Noboa piensa de que en realidad sí, Aquiles Álvarez tiene intenciones de ser candidato a presidente y de que podría ser alguien que por sus características le podría disputar la presidencia. Hace pocos días, recordarán ustedes quienes nos siguen a diario, en este espacio nos acompañó Raúl Chávez, concejal de Guayaquil, hombre muy cercano a Aquiles Álvarez, y él lo confirmó acá, que el alcalde de Guayaquil está enfocado en su administración municipal, que no tiene interés alguno en ser candidato a la presidencia de la República. Así que, si es por cuestiones electoreras, me parece que como un poco desatinado el tema de la denuncia, porque además la denuncia es gravísima, ¿no? Está involucrando al alcalde de una de las ciudades más importantes y más grandes de este país, que es la ciudad de Guayaquil. Así que, ¿en qué va a quedar esto? Si es que no es en serio, si es que no va en serio el tema. ¿Y qué me hace pensar eso también? Recuerden ustedes un pasaje de la publicación de The New Yorker, que me parece también, entre las tantas cosas que dijo Noboa en esa entrevista o en ese reportaje, pasó desapercibida, pero creo que también habla mucho de la orientación y la forma de proceder de este gobierno. Que él toma la decisión de asaltar la Embajada de México porque estaba en juego la consulta del 21 de abril. Entonces, a mí lo que ha sucedido con el alcalde de Guayaquil también me hace pensar que lo que dijo después del alcalde tiene mucho sentido, que son acciones y reacciones bastante políticas con unos intereses además bastante perversos, ¿no? Y con unas intenciones también muy perversas, para tratar de sacar del juego con amenazas, con chantajes o con denuncias en fiscalía a actores políticos que el uno ya se abrió, Topic, dijo no, mejor sigo cuidando el negocio de mi papá. Y el otro ha dicho yo no voy a ir de candidato. Pero yo sí les pido que vayan juntando varios puntos de los que les acabo de mencionar, ¿no? Denuncias que no han quedado en nada, que han sido súper escandalosas, que han vendido mucho en titulares, lo de la ministra de Energía, lo del tema de la factoría, lo de los radares y ahora esto. Veamos hasta dónde avanzan y veamos también capaces de qué más son con respecto de aquello. Otro asuntito que me va a tener que esperar un ratito el invitado, Meli, por favor.
Otro asuntito que quería, bueno, un par de cosas más que quería comentarlas con ustedes porque indudablemente son noticia. La una tiene que ver con la sentencia a los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. 34 años de cárcel para los asesinos. El candidato presidencial fue asesinado a balazos cuando salía de un evento de campaña el 9 de agosto del 2023, ¿no? La justicia de Ecuador condenó en primera instancia a 34 años y 8 meses de cárcel a Carlos Angulo, responsable de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio desde una prisión. Informó el tribunal encargado de juzgar el magnicidio el pasado 12 de julio. A Angulo, miembro de una de las principales bandas criminales del país, se le impone la pena de 34 años, 8 meses de privación de libertad. Según lo dijo Milton Maroto, juez ponente del caso, al leer la sentencia. Otra acusada, Laura Castillo, recibió la misma pena por proveer armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios colombianos que asesinaron a disparos a Villavicencio. Además, Eric Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo, en calidad de cómplices, recibieron penas de 12 años de cárcel cada uno. Esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada por los acusados. De acuerdo a la justicia ecuatoriana, Flores fue el encargado de dar seguridad en la moto en la que se transportaba el sicario que disparó contra Villavicencio, en tanto que Chimbo se ocupó de alertar a los pistoleros sobre la salida del candidato. Ramírez hizo el trabajo de logística en el lugar del crimen. El día del magnicidio, otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías, militares y simpatizantes de Villavicencio. Bien que les juzguen a quienes fueron parte de todo el operativo que armaron los delincuentes para asesinarlo. Ahora queda la enorme duda: ¿quién les pagó? ¿Quién les ordenó? ¿Quién les pidió que asesinen a Villavicencio? Y quiero que tomen en cuenta además un hecho fundamental sobre que es un caso gravísimo que golpea a la democracia sobre todo. Golpeó a la democracia porque asesinaron a un candidato, más allá de las simpatías o antipatías que pueda provocar Villavicencio. Asesinaron un candidato presidencial, así como también en este país han asesinado alcaldes y han asesinado también candidatos a alcaldes, han asesinado concejales y han asesinado un montón de funcionarios públicos y de ciudadanos inocentes. Sí, pero en este caso específico hablamos de un candidato presidencial, un golpe a la democracia, como significa también un golpe a la democracia la muerte y los asesinatos violentos de alcaldes y alcaldesas de este país, o de concejales. Hay que ver qué pasa después con estos tipos que han sido sentenciados, porque viene un nuevo proceso electoral y puede ser que a estos señores se les ocurra nuevamente querer hablar o pretender generar algún tipo de relato en medio del proceso electoral. Y hay que tener mucho cuidado y hay que tener en este momento, sobre todo las autoridades judiciales, jueces, fiscales, quienes están involucrados en eso, que tengan la sensibilidad del caso como para que lo que logren hacer y lo que pase de aquí en adelante sirva para que el país pueda llegar a la verdad de los hechos que están relacionados con el asesinato de un candidato presidencial. No utilicen nuevamente, como ya lo hicieron el año pasado, con el aparecimiento del supuesto testigo protegido, no utilicen un caso tan sensible como para obtener beneficios políticos o para generar perjuicios políticos. No lo utilicen políticamente, ya sea para bien o para mal. No lo utilicen políticamente. No manoseen más el caso de Villavicencio de lo que han manoseado. Se incluyen esto familiares. Recuerden ustedes todo lo sucedido y lo dicho alrededor del tema del teléfono de Villavicencio, que si lo botaron al río, que si no, que después del teléfono fue a parar en el FBI, por lo que implica, por la misma familia. Manejen con más seriedad un caso de enorme sensibilidad para el país. Y por último, a propósito de estos asuntos relacionados con los magnicidios, este fin de semana también fue escenario de un intento de asesinato en contra de Donald Trump en los Estados Unidos.
El expresidente y actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos estuvo liderando un mitin este fin de semana, me parece que en Pensilvania, y de pronto apareció un francotirador en el techo de una infraestructura disparando contra el público. Hubo gente que resultó asesinada, incluido obviamente el francotirador, y hubo un roce de bala en parte del cuerpo de Trump, que salió bien librado de este asunto, ¿no? Y ahí hay un detalle que a mí me llama profundamente la atención. Primero, la forma de actuar del servicio secreto de los Estados Unidos y de todo el cuerpo de seguridad. Primero, que a presidentes y expresidentes siempre les dan capacitaciones con respecto de tema de seguridad. Hay otros que esas capacitaciones las vienen recibiendo desde más jóvenes cuando se involucraron en los marines, etcétera. Creo que George Bush fue parte de los marines de Estados Unidos, me parece. Pero hay otros que reciben ese tipo de adiestramiento y entrenamiento. Y adicionalmente a eso, el servicio secreto cumple su rol, su función. Ustedes vieron cómo, sin necesidad de mantitas, ni de telas, ni nada por el estilo, antibalas, ellos pusieron el cuerpo, se abalanzaron sobre el cuerpo de Trump. Porque ellos son la barrera que impide que al mandatario, en este caso al candidato, expresidente, le llegue a rozar una bala. Y yo me ponía a pensar el momento en que vi cómo se abalanzaban los agentes del servicio secreto sobre el cuerpo de Trump, en la única imagen que hay del asesinato de Fernando Villavicencio. Cuando la gente de su seguridad, el momento en que empieza la balacera, prácticamente le empujan al interior del vehículo que no era blindado, y terminan agachándose, ¿no? Lo empujan, cierran la puerta y ellos corren o se agachan. Es una imagen, ustedes revisen, está en todas las redes sociales de esa imagen. Y comparen los dos momentos y se van a dar cuenta de muchas cosas que tienen que ver con la falta de preparación o quizás con otro tipo de situaciones más. Pero lo primero que uno puede pensar es qué poco capacitados están los agentes de seguridad en Ecuador, o qué otra cosa pasó ahí, ¿no? Pero es una actitud absolutamente diferente la que adoptan unos de otros, y es una situación bastante parecida. Dos candidatos presidenciales, obviamente el uno expresidente de los Estados Unidos, con todos los niveles de seguridad que hay allá, otro el Ecuador. Pero sí me queda a mí por lo menos la sensación de que quienes estaban a cargo de la seguridad de Villavicencio, viendo lo que hicieron los del servicio secreto con Trump, podían haber hecho algo más como para tratar de cuidar de la vida de Villavicencio. Adicionalmente de que habían recibido ya mensajes, alertas, esto también se descubrió en el juicio, ¿no? De que hubo mensajes, de que hubo alertas con anticipación de que podría llevarse adelante un atentado como el que ocurrió, ¿no?